Mis queridos papás y mamás, todos sabemos que educar, criar a un hijo exige entrega y sacrificio. Pero ¿qué pasa cuando esta situación continúa cuando tu hijo ya es adulto? ¿Te sientes utilizado, manipulado por tu hijo adulto? ¿Sientes que te has convertido en un mueble más en tu propia casa, que solo se dirige a ti para exigirte cosas y el resto del tiempo te ignora? Quizás te sientas culpable porque no has podido dedicarle el tiempo suficiente cuando era niño. Quizás porque trabajabas demasiado. O quizás te sientes culpable porque no has sabido o no has podido ser mejor madre o mejor padre. Y ahora que tu hijo ya es adulto, te recrimina continuamente lo que has hecho mal o lo que no has hecho para hacerte sentir culpable y de este modo conseguir de ti todo lo que se propone. Mis queridos papás y mamás, lo que hicisteis en el pasado, para bien o para mal, es parte de la vida. Habéis hecho lo que habéis creído adecuado en cada momento. Sí, puede ser que no hayáis sido los mejores padres, pero tampoco podíais saberlo en aquel momento. Los hijos no nacen con un manual debajo del brazo. No hacemos daño a nuestros hijos a propósito, simplemente hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Y aunque nos hayamos equivocado en alguna cosa, eso no da derecho a nuestros hijos ya adultos a utilizar nuestros fallos para controlarnos, para hacernos sentir culpables y utilizar esa culpa para tenernos siempre bajo su yugo. Tu hijo te dice cosas como, si me quisieras, harías esto por mí, o me lo debes, o nunca has estado ahí para mí. Cosas así. Si escuchas este tipo de cosas, debes saber que tu hijo te está utilizando una herramienta de control emocional, te chantajea utilizando tus errores para que te sientas culpable y así tener él todo el control. De hecho, estos hijos no quieren que su dolor desaparezca y lo repiten una y otra vez porque saben que es así como consiguen de ti todo lo que se proponen. Saben que el dolor les da el poder sobre ti. Saben que de esta forma su madre o su padre siempre estará ahí intentando compensarle por los errores del pasado. Muchos padres se sienten en deuda eterna por haber cometido errores en el pasado. Esta actitud de los hijos es simplemente manipulación y les funciona. Saben exactamente lo que deben hacer o decir para que su madre o su padre se sienta abrumado por la culpa y siga concediéndole todos sus deseos, aunque eso signifique renunciar a su propia vida, a su tiempo, su dinero. Lo dan todo a su hijo adulto porque necesitan compensarle por el daño hecho o por la ausencia. Papás y mamás, como decía Freud, el amor no debe nacer del miedo. Cuando la relación con tu hijo se basa en chantajes emocionales, amenazas o demandas, en este caso no hay amor verdadero, sino dominación y manipulación. El amor verdadero no exige pagos por errores, no exige lealtad basada en culpas antiguas, no utiliza la amenaza para seguir amándote. El amor verdadero es un espacio de libertad, de respeto mutuo. Los padres de hijos adultos deben decir cosas como, mira hijo, si quieres hablar estaré aquí, pero no voy a vivir subordinada a tus necesidades. Te he criado lo mejor que he sabido y ahora eres ya un adulto con capacidad para valerte por ti mismo y solucionar tus propios problemas. Ahora es tiempo de hacer mi vida a mi manera. No te permitiré que me manipules más con esa culpa. Si he cometido errores, te pido perdón, pero ya no eres un niño, así que debes de seguir tu camino igual que yo el mío. Papás y mamás, no tengáis miedo al abandono o miedo a no ser amados. Ese comportamiento abusivo hacia vosotros no es amor, es egoísmo. Y si tu hijo adulto decide alejarse, respétalo, pero mantén tu dignidad. Sigue siendo cordial, abierto al diálogo, sí, pero no supliques afecto, porque el afecto que hay que suplicar no es afecto, es control.
Estos hijos manipuladores, en lugar de responsabilizarse de sus propias decisiones, mantienen una actitud infantil que les conviene y mucho, como si sus padres tuvieran la obligación de atender rápidamente todas sus necesidades, sin tener en cuenta las necesidades de sus padres. Si tu hijo adulto te dice cosas como, ¿te has vuelto egoísta? O ya no te importo, o ahora solo piensas en ti. No os dejéis manipular. Papás y mamás, nadie está obligado a sacrificarse eternamente en nombre del amor. El amor nunca debe de ser una obligación. Debemos aprender a poner límites, aprender a decir no. Esto es esencial para nuestra salud física y mental. No puede ser que tú siempre seas el que le das todo y nunca recibas nada de tu hijo. Eso no es amor, es abuso, control y manipulación. Cuando aprendemos a decir no a nuestros hijos adultos, puede que nos acusen de ser insensibles, distantes o egoístas, pero debéis saber que a largo plazo estáis enseñando valores cruciales, como son la responsabilidad, el respeto y la empatía. Aprende a decir no a tu hijo adulto. Eso no significa que seas mala madre o mal padre. Recuerda esto siempre. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Si os gusta mi canal, suscribiros porfa y darme un like. Comentarme vuestro caso, me encanta leeros. Y muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.